Capítulo 1. El maniquí de la vitrina. 12. Dicen que el trabajo de guardia de seguridad nocturno es el más fácil del mundo. Te pagan por sentarte, beber café malo y luchar contra el sueño. Eso es lo que le dices a tu familia. No les cuentas la verdad. No les cuentas sobre la sensación de que, cuando miras esas 30 pantallas grises, algo te está mirando de vuelta desde el otro lado del cristal. Me llamo Leo. Trabajo en el centro comercial Plaza Norte. Es una estructura inmensa de hormigón y vidrio que, de noche, parece el esqueleto de una ballena muerta. Mi turno va desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. 8 horas de silencio absoluto, solo roto por el zumbido de los refrigeradores y el clic-clic de las cámaras rotando en sus ejes. Esa noche, la tormenta golpeaba el techo de cristal del atrio principal. Los relámpagos iluminaban las pantallas de mi consola, volviéndolas blancas por una fracción de segundo. Eran las 3:15 de la madrugada, la hora muerta. Estaba haciendo mi ronda visual habitual. Cámara 1, entrada principal, despejada. Cámara 2, estacionamiento, vacío. Cámara 3, patio de comidas. Las sillas sobre las mesas parecían insectos patas arriba. Llegué a la cámara 12, el pasillo de las tiendas de ropa en el segundo piso. Odiaba esa cámara. Enfocaba directamente la vitrina de Moda Eterna, una tienda que tenía unos maniquíes antiguos, de esos con facciones demasiado realistas y ojos de vidrio brillante. Me detuve. Algo no encajaba. Hice zoom digital con el joystick de la consola. La imagen se pixeló un poco, pero se veía claro. En la vitrina principal siempre había 3 maniquíes, un hombre, una mujer y un niño. Esta noche había 4. Fruncí el ceño. Quizás los del turno de tarde habían cambiado la exhibición y se olvidaron de avisar. El cuarto maniquí estaba al fondo, medio oculto tras el maniquí del hombre. Era alto, demasiado alto. Llevaba un traje oscuro que le quedaba pequeño. Los brazos le colgaban casi hasta las rodillas. Y la cabeza estaba inclinada hacia abajo, pegada al pecho, como si tuviera el cuello roto. «Malditos decoradores», murmuré, tomando un sorbo de café frío. «Qué mal gusto». Seguí con la ronda. Cámara 13, 14. Pero mi mente seguía en la 12. Algo en la postura de esa cosa me había erizado la piel. Volví a cambiar el monitor principal a la cámara 12. Se me cayó la taza de la mano. El café manchó mis pantalones, pero ni siquiera sentí el calor. El cuarto maniquí se había movido. Ya no estaba detrás del hombre. Estaba pegado al vidrio de la vitrina. Tenía las manos, unas manos largas y pálidas, con dedos que parecían arañas, presionadas contra el cristal desde dentro, y había levantado la cabeza. No tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca, solo había una superficie lisa, de color carne, como una masa de arcilla sin modelar. Pero lo estaba mirando. Sabía que estaba mirando a la cámara. Sabía que me estaba mirando a mí. «¿Qué demonios?», susurré. Agarré la radio para llamar a la central de alarmas, pero me detuve. ¿Qué iba a decir? ¿Que un muñeco se había movido? Me despedirían por beber en el trabajo. Es una broma, pensé. Tiene que ser una broma de los chicos de mantenimiento. Hay alguien disfrazado ahí. Decidí hablar por el sistema de megafonía. Mi voz resonaría en todo el centro comercial vacío. Presioné el botón del micrófono. «Atención, al individuo en la tienda de ropa del segundo piso. Salga ahora mismo con las manos en alto. He llamado a la policía». Solté el botón y miré la pantalla, esperando ver al bromista asustarse y salir corriendo. La cosa no se inmutó, pero entonces, lentamente, levantó una mano y saludó. Movió los dedos uno por uno.
De repente, la luz del pasillo en la cámara 12 parpadeó. La pantalla se fue a negro durante 2 segundos. Cuando la imagen volvió, la vitrina estaba rota. El vidrio estaba hecho añicos sobre el suelo del pasillo. Y la cosa ya no estaba dentro. La vitrina estaba vacía. Los otros 3 maniquíes estaban volcados en el suelo, como si alguien los hubiera empujado con violencia. Busqué frenéticamente en las otras cámaras. ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? Cámara 11, pasillo adyacente. Nada. Cámara 10, escaleras mecánicas. Nada. Entonces vi movimiento en la cámara 05, la cámara que enfoca el largo pasillo de servicio que conecta la zona de carga con mi oficina de seguridad. La cosa estaba allí, pero no caminaba. Estaba corriendo a 4 patas. Se movía con una velocidad inhumana, con las extremidades dislocadas, golpeando las paredes y el techo mientras avanzaba, como una cucaracha gigante atrapada en un tubo. Iba directo hacia mi puerta. Miré la puerta de metal de mi oficina. Tenía una pequeña ventanilla de vidrio reforzado. Miré el monitor. La cosa estaba a mitad del pasillo. Miré la puerta real. Silencio. Volví a mirar el monitor. La cosa se detuvo en seco frente a la cámara 05, que estaba justo encima de mi puerta, al otro lado. La criatura acercó su cara lisa y sin rasgos al lente de la cámara. Y entonces, en esa superficie de carne lisa, se abrió una grieta vertical, una boca, llena de dientes que parecían agujas de coser. A través del monitor, sin audio, vi cómo gritaba, y un segundo después, escuché el golpe real al otro lado de mi puerta. ¡Bam! Capítulo 2. Plástico y carne. El segundo golpe fue peor que el primero. ¡Bam! La puerta de seguridad, una placa de acero reforzado diseñada para resistir intentos de robo con palancas y martillos, se abombó hacia adentro. El metal gimió, un sonido agudo y chirriante que me hizo retroceder hasta chocar con el escritorio de los monitores. Mi corazón latía tan fuerte que sentía las pulsaciones en los globos oculares. Agarré mi porra extensible. El peso del arma en mi mano me pareció ridículo. ¿Qué iba a hacer un palo de metal contra algo que doblaba el acero como si fuera cartón mojado? Miré el monitor de la cámara 05, la que enfocaba el pasillo al otro lado de la puerta. Estaba negro. No era una falla técnica. Algo estaba tapando el lente. Algo húmedo y oscuro se movía contra el vidrio de la cámara, desenfocándose y enfocándose con un ritmo viscoso. Estaba lamiendo la cámara. Central, aquí leo. Código rojo. Tengo una intrusión hostil en el nivel 2. Necesito apoyo policial inmediato. Grité por la radio, sin soltar el botón de transmisión. Silencio. Solo estática blanca. Shh. Central, ¿me copian? La estática se cortó, y entonces una voz respondió. Pero no era la voz rasposa de Jorge, el operador nocturno. Era mi voz. Era una grabación exacta de lo que yo había dicho por el sistema de megafonía hace 2 minutos. Atención. Al individuo en la tienda de ropa. Salga ahora mismo. La grabación se detuvo y se rebobinó con un sonido agudo. Salga ahora mismo. Salga ahora mismo. Salga. Salga. La voz venía de la radio en mi mano, pero también empezó a sonar por los altavoces del techo del centro comercial. El eco rebotaba en las paredes vacías, convirtiendo mi propia advertencia en una burla demoníaca. ¡Bam! El tercer golpe hizo saltar el reboque del marco de la puerta. Una de las bisagras superiores cedió, disparando un tornillo que cruzó la habitación como una bala y rompió la taza de café que se me había caído antes. No podía quedarme ahí. Esa cosa iba a entrar. Miré hacia el techo. Falso techo de placas de yeso. Si esa cosa podía trepar por las paredes. Un sonido de arrastre sobre mi cabeza confirmó mi miedo. Screech.
Screech. Ya no estaba en la puerta. Estaba en los conductos de ventilación. Estaba sobre mí. Tenía que salir. La única otra salida de la oficina de seguridad era una puerta trasera que daba al pasillo de los baños del personal, que conectaba con el patio de comidas. Me guardé la radio, agarré la linterna táctica y abrí la puerta trasera con sigilo. El pasillo estaba en penumbra. El aire olía a lavanda barata de los ambientadores automáticos. Salí cerrando la puerta tras de mí. Corrí hacia el patio de comidas. El atrio central del centro comercial se abrió ante mí, vasto y silencioso. La luz de la luna se filtraba por la cúpula de cristal, creando patrones de sombras alargadas sobre el suelo de mármol pulido. Me agazapé detrás de una maceta gigante con una palmera artificial. Necesitaba llegar a la salida de emergencia del ala sur. Era la más cercana. Levanté la vista hacia el segundo piso, hacia la barandilla que daba al vacío. Desde mi posición podía ver los escaparates de las tiendas de arriba. Me quedé helado. En la tienda de deportes, los maniquíes que solían estar en poses de correr o saltar ya no estaban en sus pedestales. Estaban pegados al vidrio, todos, decenas de figuras atléticas de plástico blanco, con las caras sin rasgos, presionando sus manos contra los escaparates, mirando hacia abajo, mirándome a mí. Y no estaban inmóviles, sus cabezas giraban. Tic, tic, tic. Movimientos espasmódicos, mecánicos. Giraban para seguirme mientras yo me movía entre las sombras de la planta baja. Es imposible, sollocé en voz baja. Es una alucinación por el gas. Tiene que haber una fuga de gas. De repente, el sistema de megafonía volvió a encenderse. Esta vez no era mi voz. Era un sonido nuevo. Un sonido húmedo, como carne siendo golpeada contra el suelo. Y luego, una voz que sonaba como si alguien hablara con la garganta llena de líquido. Leo, Leo, turno de noche. El sonido venía de todas partes. Me tapé los oídos y corrí. Crucé el patio de comidas, derribando sillas en mi pánico. El ruido de metal chocando contra el mármol fue ensordecedor. Llegué a la zona de los restaurantes de comida rápida. Me detuve en seco. En medio del pasillo, bloqueando mi camino hacia la salida sur, había alguien. Estaba de espaldas. Llevaba el uniforme de limpieza del centro comercial, el chaleco verde fluorescente. ¿Martínez? Llamé, bajando la linterna. «Martínez, ¿eres tú? Gracias a Dios. Tenemos que irnos. Hay alguien. Hay algo». El hombre no se giró. Estaba pasando una fregona por el suelo. Swish, swish. Pero el movimiento era incorrecto, demasiado rígido, demasiado repetitivo. Y el sonido. La fregona estaba seca. Estaba frotando cuerdas secas contra el suelo. ¿Martínez? Me acerqué despacio. Entonces vi sus manos. No eran manos humanas, eran de plástico brillante, de un color beige uniforme. Los dedos estaban fusionados en una manopla sólida que agarraba el palo de la fregona. No era Martínez. La figura detuvo su movimiento. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza 180 grados como un búho. El cuello de plástico crujió. No tenía cara. Solo tenía esa grieta vertical, llena de agujas, que ahora se abría y se cerraba, babeando un líquido negro sobre el chaleco verde. Limpieza, en el pasillo. 4, dijo la cosa, imitando la voz del viejo Martínez a la perfección. Grité y retrocedí, tropezando con mis propios pies. Caí al suelo. La cosa soltó la fregona. Sus extremidades se alargaron con un sonido de huesos o plástico rompiéndose. Los brazos se estiraron 1 metro más. Las piernas se doblaron hacia atrás como las de un saltamontes. Se agachó, preparándose para saltar sobre mí. Pero antes de que pudiera atacar, un estruendo vino de arriba, del techo de cristal. ¡Crash!
Un cuerpo cayó desde la cúpula, rompiendo el vidrio y estrellándose contra el suelo del patio de comidas, justo entre el monstruo y yo. El impacto hizo temblar el suelo. El monstruo limpiador retrocedió, siseando. Me incorporé y alumbré con la linterna al objeto que había caído. No era un maniquí, era un hombre. Llevaba ropa táctica negra, un arnés. Parecía un soldado o un mercenario. Estaba muerto. El impacto lo había destrozado, pero en su mano todavía agarraba con fuerza un maletín metálico esposado a su muñeca, y en su cinturón una radio que crepitaba. Equipo Bravo caído. Repito, Equipo Bravo caído. El sujeto de prueba ha roto la contención. El mimetismo es total. Iniciando protocolo de esterilización. El monstruo limpiador miró el cadáver. Luego me miró a mí. La grieta de su cara se ensanchó en una sonrisa imposible. Pareció entender la radio. Entonces, las luces de todo el centro comercial se encendieron a máxima potencia. Todas las televisiones de la tienda de electrodomésticos, a mi derecha, se encendieron al unísono. Cientos de pantallas mostrando la misma imagen. La imagen de la cámara 12. La vitrina vacía. Y luego, texto apareció en las pantallas. Letras rojas sobre fondo negro. Simulacro fallido. No hay salida. Intégrese. El monstruo dio un paso hacia mí, pero no estaba solo. Escuché pasos detrás de mí, muchos pasos, pasos duros, de plástico contra mármol. Me giré. Desde todos los pasillos, desde todas las tiendas, los maniquíes salían. Hombres, mujeres, niños. Algunos vestidos de gala, otros en ropa deportiva, otros desnudos y brillantes. Cientos de ellos. Caminaban hacia el centro, hacia mí, cerrando el círculo. El monstruo limpiador levantó una mano larga y señaló el maletín del soldado muerto. Abre el regalo. Leo. Miré el maletín. Tenía un símbolo que nunca había visto. Un ojo abierto dentro de un triángulo, rodeado de alambre de espino. Y una cuenta atrás digital en la cerradura. Sext 30 0029. Estaba rodeado de plástico viviente y tenía 30 segundos antes de que lo que fuera que había en esa caja hiciera algo terrible. Miré a la cosa. ¿Qué sois?, pregunté desesperado. Todos los maniquíes del círculo respondieron a la vez con mi propia voz. Somos el público. Capítulo 3. La función de medianoche. 25 segundos. La cuenta atrás roja en el maletín parpadeaba como un corazón taquicárdico. Los maniquíes cerraban el círculo. Ya no eran torpes. Se movían con una fluidez aterradora, deslizándose sobre el mármol como si patinaran. Sus articulaciones de plástico no hacían ruido. El monstruo con el uniforme de limpieza estaba a 2 metros. Su boca vertical goteaba esa sustancia negra sobre el cadáver del soldado. 20 segundos. Miré el cadáver. El soldado tenía el maletín esposado a la muñeca. No había llave. No podía llevarme el maletín. Tenía que abrirlo aquí y ahora. Me arrodillé junto al cuerpo destrozado. La sangre del soldado estaba caliente y pegajosa. Busqué en sus bolsillos con desesperación frenética. Nada. Ni llaves, ni ganzúas. Los maniquíes estaban tan cerca que podía oler el plástico nuevo. Uno de ellos, una figura femenina con un vestido de lentejuelas rojo, se inclinó hacia mí. No tenía cara, pero sentí su aliento. Olía a aire enlatado. Siéntate, Leo, dijo con mi voz. El espectáculo va a comenzar. 10 segundos. Miré la mano del soldado. Su dedo índice estaba apoyado sobre el lector biométrico del cierre del maletín. Por supuesto. Agarré el dedo muerto, rígido y frío, y lo presioné con fuerza contra el escáner. Bip, bip. Luz verde. Los cerrojos del maletín saltaron con un chasquido metálico. 5 segundos. Abrí la tapa.
No había una bomba, no había explosivos. Había un dispositivo cilíndrico de metal cromado, incrustado en espuma negra, con una sola etiqueta amarilla. Pulso IM, nivel 5. Un pulso electromagnético. Y había unas gafas de sol tácticas con lentes de espejo. 2 segundos. Me puse las gafas. Agarré el cilindro. Giré la rosca de activación. Cerré los ojos y grité. 0. El mundo se volvió blanco. Incluso con los ojos cerrados y las gafas puestas, el destello atravesó mis párpados como agujas de luz pura. El sonido no fue una explosión, fue un crack, eléctrico, seco y brutal, como si el cielo se hubiera partido en dos dentro del centro comercial. Sentí que los pelos de mis brazos se erizaban y olía a ozono quemado. Silencio, un silencio absoluto. Abrí los ojos, me quité las gafas. La luz de emergencia roja parpadeaba débilmente. El sistema eléctrico principal había muerto. Miré a mi alrededor. Los maniquíes estaban congelados, pero no estaban quietos como antes. Estaban glitcheados. Vibraban en su sitio. Sus extremidades se movían en bucles espasmódicos de milímetros, como personajes de un videojuego que se ha colgado. La figura del vestido rojo tenía la boca grieta abierta, pero solo salía estática. Ksh, ksh. El monstruo limpiador estaba en el suelo, retorciéndose. Su piel de plástico beige se derretía, burbujeando, revelando algo gris y fibroso debajo. Tenía una oportunidad. Miré dentro del maletín. Había algo más, una pistola. No era una pistola normal. Parecía de plástico polímero, muy futurista, con un cañón ancho. La agarré. Pesaba. También cogí la tarjeta de identificación del cuello del soldado. Decía, Corporación Dédalus, nivel de acceso, Omni. Me levanté. Mis piernas temblaban. Disfrutad del apagón, bastardos, mascullé. Eché a correr. No hacia la salida sur. Estaba bloqueada por la masa de maniquíes vibrantes. Corrí hacia el único lugar que parecía despejado, la entrada de los cines. Cines Star. Subí las escaleras mecánicas de 2 en 2. Estaban paradas, muertas por el pulso electromagnético. Llegué al vestíbulo del cine. El olor aquí era diferente. Palomitas rancias, polvo y alfombra vieja. Estaba oscuro, solo iluminado por la luz de mi linterna táctica, que afortunadamente había sobrevivido al pulso. El vestíbulo era enorme, con sus mostradores de dulces vacíos y sus carteles de películas en las paredes. Alumbré los carteles. Me detuve en seco, casi resbalando en la alfombra. No eran carteles de los últimos estrenos de Hollywood. El primer cartel mostraba una imagen granulada en blanco y negro. Era una foto de mí, durmiendo en mi puesto de guardia, con la boca abierta. El título, en letras rojas sangrientas, El Durmiente. Alumbré el siguiente cartel. Era una foto mía de hace 10 minutos, corriendo por el patio de comidas, con cara de terror. Título, La cacería, parte 1. El tercer cartel era el peor. Era un primer plano de mi cara, gritando. Pero mis ojos habían sido arrancados digitalmente y reemplazados por lentes de cámara. Título, Leo, final de temporada. ¿Qué es esto?, susurré, sintiendo náuseas. No era un ataque paranormal, no era una invasión alienígena, era algo diseñado, era un escenario, todo el centro comercial, mi trabajo, mi vida nocturna, todo era un set. Escuché un ruido detrás de mí, en las escaleras mecánicas. El zumbido eléctrico de los maniquíes había cesado. Ahora se escuchaban pasos, pasos pesados, rápidos. Se estaban reiniciando. El pulso solo los había aturdido. «Arriba», me dije a mí mismo. Corrí hacia el pasillo de las salas de proyección. Sala 1, sala 2, sala 3. Al final del pasillo había una puerta discreta con un cartel. Proyección, solo personal autorizado.
Usé la tarjeta del soldado muerto. El lector, que debía tener una batería independiente, pitó y la luz se puso verde. Clac. Entré y cerré la puerta de golpe, echando el cerrojo manual. Estaba a salvo, por ahora. La cabina de proyección era larga y estrecha, llena de proyectores digitales enormes que parecían cañones láser apuntando hacia las pequeñas ventanillas que daban a las salas de abajo. Había monitores por todas partes y una consola central. Me acerqué a la consola. Estaba encendida. Había un cuaderno de notas abierto sobre la mesa. La letra era apresurada, nerviosa. Leí la última entrada. Día 45 del ciclo. El sujeto 8, Leo, muestra resistencia inusual al gas alucinógeno. Los activos biológicos, maniquíes, se están volviendo agresivos fuera de guión. El mímico alfa ha roto la cadena de mando. Solicitamos extracción inmediata. Dios nos ayude. Están aprendiendo a improvisar. Sujeto 8. Yo era el sujeto 8. Activos biológicos. Esas cosas. Eran armas biológicas disfrazadas. De repente, uno de los monitores de la consola se encendió. Mostraba la sala 4, la sala más grande, la sala IMAX. Estaba justo debajo de mí. Miré por la ventanilla de proyección hacia la sala real. Estaba en penumbra, pero podía ver las filas de butacas. Estaban llenas. Cientos de maniquíes estaban sentados en las butacas rojas, inmóviles, mirando hacia la pantalla blanca, esperando. En la consola, una luz roja comenzó a parpadear, iniciando transmisión en vivo. Fuente, cabina de proyección. Un sudor frío me recorrió la espalda. La cámara. Había una cámara aquí dentro. Me giré lentamente. En la esquina superior de la cabina, una pequeña lente negra me apuntaba. Su luz roja de grabando estaba encendida. Y entonces, el proyector de la sala 4 rugió a la vida. Un haz de luz potente atravesó el vidrio y golpeó la pantalla gigante de abajo. Miré hacia la pantalla. La imagen era nítida, gigantesca. Era yo. Era una toma en vivo de mí, de pie en la cabina de proyección, mirando por la ventanilla. Los maniquíes en la sala de abajo empezaron a moverse. Todos, al unísono, levantaron las manos y empezaron a aplaudir, sin sonido, solo el golpe de plástico contra plástico. Y luego empezaron a girar las cabezas, no hacia la pantalla, hacia atrás, hacia arriba, hacia la ventanilla de la cabina de proyección donde yo estaba. Cientos de caras sin rasgos mirándome. En la pantalla gigante, detrás de mi imagen en vivo, se abrió una puerta. La puerta que estaba a mis espaldas en la cabina real. Yo no la había escuchado abrirse. En la pantalla de cine, vi cómo una figura entraba en la cabina justo detrás de mí. No era un maniquí, era un hombre. Llevaba mi uniforme de seguridad, tenía mi pelo, mi altura, pero en su mano llevaba un cuchillo de carnicero. El terror me paralizó. Estaba viendo mi propia muerte en una pantalla de cine de 20 metros. El otro Leo en la pantalla levantó el cuchillo. Me giré, levantando la pistola futurista. «No te muevas», grité. La figura estaba allí. Era idéntica a mí, pero sus ojos eran dos agujeros negros que parecían absorber la luz. El mímico alfa me miró con mi propia cara y sonrió. «Corte», dijo con mi voz. Apreté el gatillo. La pistola emitió un zumbido agudo, pero no disparó. Batería baja. Parpadeó un LED en el arma. El falso Leo se echó a reír. «¿Creías que te daríamos un arma cargada en el tercer acto?», preguntó. «Eso sería un mal guión». Se abalanzó sobre mí. El cuchillo bajó buscando mi garganta. Bloqueé el golpe con el arma inútil. El impacto me tiró al suelo. Rodamos entre los cables y los equipos de servidor. Él tenía mi fuerza, pero no sentía dolor. Me dio un cabezazo en la nariz. Sentí el crujido del cartílago y el sabor metálico de la sangre.
Tú eres el repuesto, gritó el mímico, escupiéndome saliva a la cara. Yo soy la versión mejorada. Yo no necesito dormir. Yo no necesito comer. Yo soy el empleado perfecto. Me tenía inmovilizado. El cuchillo bajaba, centímetro a centímetro, hacia mi ojo derecho. Miré hacia la ventanilla de proyección. Abajo, en la sala, los maniquíes estaban de pie, ovacionando en silencio. En la pantalla gigante, mi lucha se veía en alta definición. Mi mano libre tanteó el suelo buscando algo, cualquier cosa. Mis dedos tocaron un cable grueso, el cable de alimentación principal del proyector IMAX. Era un cable de alta tensión, medio pelado por el desgaste. El cuchillo tocó mi párpado. Sonríe para la cámara, susurró el monstruo. Agarré el cable pelado con toda mi fuerza y lo estampé contra el cuello del mímico. ¡Stop! El olor a carne quemada llenó la cabina instantáneamente. El mímico no gritó, aulló, pero no fue un aullido humano. Fue el sonido de 1000 emisoras de radio sintonizándose a la vez. Su piel, mi piel, comenzó a burbujear y a desprenderse. Su cara se derritió, revelando el cráneo de polímero y metal debajo. La descarga me lanzó hacia atrás, contra la pared. El proyector explotó. La lámpara de xenón estalló, lanzando cristales y chispas por toda la habitación. La pantalla de cine se fue a negro. La sala de abajo quedó en oscuridad total. Me quedé allí, jadeando, en la penumbra humeante. El mímico yacía en el suelo, humeante, convulsionando. Ya no parecía humano. Era una masa deforme de carne sintética y circuitos. Me levanté, arrastrándome. Tenía que salir. Pero la puerta de la cabina estaba bloqueada por el cuerpo del monstruo. Solo había una salida, la ventanilla de proyección. Miré hacia abajo. Era una caída de 5 metros hasta las butacas. No tenía opción. Rompí el vidrio restante con la culata de la pistola. Me subí al marco. Abajo, en la oscuridad de la sala de cine, cientos de ojos blancos brillaron. Los maniquíes habían activado su visión nocturna y todos susurraron a la vez. El actor se sale del escenario, iniciando protocolo de improvisación. Salté. Capítulo 4. La fábrica de piel. El impacto no fue contra el suelo duro, sino contra una masa de cuerpos rígidos y extremidades de plástico. Fue como caer en una piscina llena de huesos. Escuché el crack seco de varias carcasas sintéticas rompiéndose bajo mi peso, amortiguando la caída lo suficiente para que no me matara, pero no lo suficiente para evitar que el aire saliera disparado de mis pulmones. Quedé atrapado en una maraña de brazos y piernas beige. Antes de que pudiera recuperar el aliento, la masa cobró vida. No me golpearon, no intentaron matarme, me agarraron. Docenas de manos frías y lisas se cerraron sobre mis brazos, mis piernas, mi cuello, mi torso. Me inmovilizaron con una fuerza hidráulica. Sentí sus dedos de polímero apretando mi carne hasta dejar marcas moradas. «Quédate, Leo», susurraron cientos de bocas invisibles en la oscuridad. «El guión dice que te quedas». Luché, grité. Mordí una mano que intentaba taparme la boca y mis dientes resbalaron sobre el plástico duro. Entonces recordé la tarjeta de acceso de la Corporación Dédalus. La tenía en el bolsillo de la camisa, con una esquina afilada de plástico rígido, y tenía una bengala de emergencia que había cogido del maletín del soldado, algo que no había usado todavía. Con la mano derecha apenas libre logré sacar la bengala. Arranqué la tapa con los dientes, froté el percutor. Fes es. Una luz roja, violenta y cegadora estalló en medio de la oscuridad de la sala de cine. El calor fue instantáneo. El fósforo ardiendo a 1000 grados
Tocó el brazo de plástico del maniquí que me sujetaba el cuello. El plástico no solo se derritió, se prendió fuego. El material del que estaban hechos era altamente inflamable. El maniquí chilló, un sonido de vapor escapando a presión, y me soltó. El fuego se propagó al maniquí de al lado en segundos. El público entró en pánico. Su programación de colmena se rompió ante el fuego. Empezaron a golpearse unos a otros, tratando de huir de las llamas que se extendían por las butacas de tela sintética. Aproveché el caos. Me liberé de las manos restantes y salté sobre los respaldos de las butacas, corriendo hacia la pantalla gigante destrozada. El humo negro y tóxico del plástico quemado empezaba a llenar la sala. Me ardían los ojos. Llegué a la pantalla. Saqué el cuchillo de combate que le había quitado al soldado muerto. Lo había recuperado instintivamente antes de saltar, aunque no lo recordaba. Rajé la tela blanca de la pantalla de arriba a abajo. ¡Ras! Detrás de la pantalla no había una pared de ladrillo, no había altavoces. Había un pasillo de cristal, un pasillo clínico, iluminado con luces blancas impolutas que contrastaba brutalmente con la suciedad y el terror del cine. Crucé el umbral, dejando atrás el infierno rojo de la sala. El aire aquí estaba frío y filtrado. Olía a hospital y a pegamento industrial. Caminé por el pasillo, con el cuchillo en una mano y la pistola descargada en la otra. A los lados había ventanas de observación. Miré a través de la primera. Era una sala llena de tanques de líquido ámbar. Dentro de los tanques flotaban cuerpos, pero no eran cuerpos completos. Eran piezas, brazos, piernas, torsos y cabezas. Me acerqué al cristal, horrorizado. Las cabezas en los tanques eran mías. Cientos de copias de mi cabeza en diferentes estados de gestación. Algunas eran solo hueso y músculo. Otras ya tenían esa piel sintética beige. Otras eran idénticas a mí, con pelo y ojos cerrados. Sujeto 8, murmuré, recordando la nota del cuaderno. No soy el guardia, soy el producto. Seguí caminando, con las piernas temblando. La náusea era insoportable. Llegué a una puerta doble al final del pasillo. Tenía un cartel: Sala de moldeado y reciclaje. La puerta se abrió automáticamente al detectar la tarjeta de Dédalus en mi bolsillo. Entré. Era una nave industrial inmensa, escondida en las entrañas del centro comercial o lo que fuera este lugar. Había cintas transportadoras que llevaban ropa, zapatos, relojes, las pertenencias de las personas desaparecidas en el centro comercial. Y había otra cinta que llevaba material orgánico, huesos, carne, sangre. Todo caía en una trituradora gigante en el centro de la sala. Y del otro lado de la máquina salía una pasta rosada que era inyectada en moldes con forma humana. Estaban reciclando a la gente. Estaban convirtiendo a los clientes, a los guardias anteriores, a los equipos de limpieza, en maniquíes, en activos biológicos. Es eficiente, ¿verdad? La voz resonó en la nave, amplificada por altavoces invisibles. Era una voz calmada, sintética, sin género. ¿Quién eres?, grité, girando sobre mis talones, buscando el origen de la voz. Soy el arquitecto de Dédalus. Y tú, Leo, eres nuestro mejor fallo. Nunca un sujeto había llegado tan lejos. Normalmente, os rendís en la fase del miedo, o morís en la fase de asimilación. Pero tú has quemado el escenario. Déjame salir, bramé. Sé lo que hacéis. Voy a contarlo todo. La voz soltó una risa suave. ¿Contarlo a quién, Leo? ¿A quién crees que le importa? El mundo exterior ya no necesita gente real. La gente real es desordenada, se cansa, se queja, enferma. Nosotros estamos creando la sociedad perfecta, el consumidor eterno,
el empleado incansable. De repente, una grúa de carga en el techo se activó. Un gancho enorme bajó hacia mí. Lo esquivé rodando por el suelo. El gancho golpeó el cemento, sacando chispas. Tu ciclo ha terminado, Leo. Es hora de volver a la cuba. Necesitamos tu material genético para el sujeto 9. Corrí. No había salida a nivel del suelo. Las puertas estaban selladas. Solo había una escalera de mantenimiento en espiral que subía hacia las pasarelas superiores, hacia el techo de la nave, hacia la cúpula. Empecé a subir. Abajo, las cintas transportadoras se detuvieron. Las puertas de las cubas se abrieron. Los moldes frescos, maniquíes a medio terminar, húmedos y rojos, empezaron a salir. No tenían piel todavía. Eran musculatura expuesta y plástico blanco. Empezaron a trepar por la estructura de la escalera, persiguiéndome. Subí más rápido, mis pulmones ardiendo. Llegué a la pasarela superior. Estaba a 30 metros de altura. Encima de mí estaba el techo real de la estructura. Y el agujero por donde había caído el soldado. Se veía el cielo nocturno a través de él, estrellas, oscuridad, libertad. Los monstruos desollados estaban a pocos metros de mis talones. Salté hacia una cadena que colgaba del agujero. Me hicé con todas mis fuerzas. Mis músculos gritaban. Miré hacia abajo. La marea de carne y plástico rojo se amontonaba en la pasarela, extendiendo sus brazos hacia mí, chillando. «¡Jódete, arquitecto!», grité. Trepé los últimos metros. Mi mano agarró el borde de metal rasgado del techo. El aire de la noche me golpeó la cara. Era un viento fuerte, frío. Me impulsé y salí al exterior. Rodé sobre una superficie dura y fría. Me puse de pie, jadeando, esperando ver la ciudad, las luces de los edificios, la carretera, la policía. Pero cuando levanté la vista, mi cerebro se negó a procesar lo que veía. No estaba en el techo de un centro comercial en medio de la ciudad. Estaba de pie sobre una cúpula negra en medio de un desierto infinito de color gris. No había ciudad, no había carreteras, no había horizonte. El cielo que había visto a través del agujero no era el cielo. Era un techo inmensamente alto, a kilómetros de distancia, lleno de focos industriales gigantes que simulaban las estrellas. Y a mi alrededor, había otras cúpulas, cientos de ellas, cúpulas idénticas a la mía, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, conectadas por tubos transparentes. Cada cúpula tenía una etiqueta luminosa gigante en el exterior. Miré la etiqueta de mi cúpula, la que acababa de escapar. Decía, Simulación 404, Centro Comercial, año 2024. A mi izquierda había otra cúpula que decía, Simulación 89, Guerra Mundial. A mi derecha, Simulación 12, Pandemia Victoriana. Dios mío, caí de rodillas. El mundo real no existía, o estaba muy lejos. Yo estaba en un almacén del tamaño de un continente. Y entonces vi algo moverse en la oscuridad entre las cúpulas, algo inmenso, una máquina, un robot arácnido del tamaño de un rascacielos, con luces rojas que barrían el suelo. Caminaba entre las cúpulas, revisándolas como un jardinero cuidando sus macetas. El foco rojo de la máquina gigante pasó sobre mí. Se detuvo. Me iluminó. Una sirena atronadora tan fuerte que hizo vibrar mis huesos. Sonó en todo el almacén infinito. Alerta de contaminación. Plaga detectada en el sector 7. Iniciando purga. La máquina gigante giró hacia mí. Un cañón en su parte inferior comenzó a cargar energía. Y la puerta de la cúpula de mi derecha, la de la Guerra Mundial, se abrió. Vi salir a cientos de soldados con máscaras de gas y bayonetas, corriendo hacia mí por la pasarela de conexión. No venían a salvarme, venían a limpiar el error.
Capítulo 5. El ojo que nunca parpadea. El rayo que disparó la máquina arácnida no fue una explosión de fuego. Fue un haz de luz violeta, silencioso y frío, que tocó la pasarela a 10 metros de mi posición. El metal no se derritió, simplemente dejó de existir. Un tramo de 20 metros de acero desapareció en la nada, dejando un vacío perfecto. Contención fallida, escalando nivel de fuerza letal. Atronó la voz del sistema en todo el almacén infinito. Me levanté y corrí en la dirección opuesta, hacia la única estructura que no parecía una cúpula de simulación. Era una torre negra, monolítica, que se alzaba en el centro del complejo como una aguja clavada en el corazón de este infierno. Tenía luces parpadeantes en la cima. Parecía una torre de control. Detrás de mí, los soldados de la Primera Guerra Mundial cargaban con bayonetas caladas. No gritaban, no hacían ruido al respirar. Sus máscaras de gas eran parte de sus caras, fundidas con la carne sintética. Uno de ellos se lanzó sobre mí. Me giré y clavé el cuchillo de combate en su pecho. La hoja se rompió. Debajo del uniforme de lana gris no había carne. Había un chasis de cerámica blanca. El soldado me golpeó con la culata de su rifle. El impacto me rompió la clavícula. Grité, caí al suelo y rodé justo cuando la bayoneta se clavaba en el lugar donde había estado mi cabeza. Me arrastré hasta el borde de la cúpula del centro comercial. Había una tubería de transporte neumático que corría paralela al abismo, conectando con la Torre Negra. Era mi única oportunidad. Me lancé al vacío, abrazándome al tubo resbaladizo. Debajo de mí, a kilómetros de profundidad, vi lo que había en el suelo del almacén. No era suelo. Eran millones de cuerpos. Una montaña de cadáveres desechados, maniquíes rotos, prototipos fallidos, un vertedero de humanidad sintética que se extendía hasta el infinito. Empecé a trepar por el tubo, usando las abrazaderas de metal como escalones. El dolor en mi hombro era cegador, pero el miedo era una droga potente. La máquina gigante giró sus múltiples ojos rojos hacia mí, cargó el cañón de nuevo. Sujeto 8, tu resistencia es ineficiente. Acepta el reciclaje. Nunca, grité al viento estéril. Llegué a la base de la Torre Negra. Había una escotilla de mantenimiento. Giré la rueda de apertura. Estaba atascada por el óxido, o óxido simulado. El haz violeta disparó. Pasó rozando mi pierna. Sentí cómo mi pantorrilla izquierda desaparecía. No hubo dolor al principio, solo la ausencia repentina de la extremidad. Caí contra la puerta. La rueda giró con el impacto. La escotilla se abrió y caí dentro, rodando sobre el muñón cauterizado de mi pierna. La puerta se cerró automáticamente detrás de mí, sellando el ruido de las sirenas y la maquinaria. Quedé en silencio. La torre por dentro no era lo que esperaba. No había guardias. No había robots asesinos. Había silencio, moqueta azul y aire acondicionado suave. Parecía una oficina corporativa de lujo. Me arrastré por el suelo, dejando un rastro de ceniza y fluidos sintéticos. Al final del pasillo había una puerta de madera de caoba con una placa dorada. Dirección General. Empujé la puerta. Entré en una sala circular rodeada de pantallas gigantes. Cientos, miles de pantallas. Cada una mostraba una cúpula diferente. Vi una playa soleada donde una familia era devorada por tiburones. Simulación 202. Vi un bosque medieval donde caballeros luchaban contra algo invisible. Simulación 55. Y vi mi centro comercial, la sala 4 quemada, los maniquíes inmóviles. En el centro de la sala había una silla giratoria de respaldo alto. Estaba de espaldas a mí, mirando el muro de monitores. ¿Arquitecto?, pregunté, mi voz débil.
Me estaba desangrando. La adrenalina se agotaba. La silla giró. No había nadie sentado en ella. En el asiento solo había un cerebro humano, flotando en un frasco de vidrio cilíndrico conectado a miles de cables de fibra óptica y electrodos. El frasco tenía una etiqueta: donante original, Leo. Me quedé helado. El frío de la muerte me subió por la espalda. No, susurré, eso no es posible. Yo soy Leo. La voz del arquitecto salió de los altavoces de la sala. No era una voz sintética, era mi voz real. Tú eres la copia 8P452, Leo. Una iteración, un eco. El cerebro en el frasco pulsó con luz azul. Yo soy el original, o lo que queda de él. Hace 50 años vendí mi conciencia a Dédalus para saldar mis deudas. Pensé que sería un trabajo de seguridad eterno. No leí la letra pequeña. Me arrastré hacia el frasco, llorando de rabia. Apágalo, acaba con esto. No puedo, respondió el cerebro. No controlo el sistema. Yo soy el sistema. Mi mente procesa el miedo. Mis neuronas diseñan las pesadillas. Dédalus descubrió que el terror generado por una IA es aburrido. Necesitaban la creatividad humana para el sufrimiento. Necesitaban a alguien que supiera lo que es tener miedo a la oscuridad. Las pantallas a mi alrededor cambiaron. Todas mostraron mi cara agonizante, tirada en el suelo de la oficina. Tú has sido mi mejor creación, copia 8Q, continuó la voz. Has llegado más lejos que nadie. Has generado 80 terabytes de datos de pánico puro. Los clientes están encantados. ¿Clientes? Escupí sangre. ¿Quiénes son los clientes? El cerebro pulsó más rápido. Mira hacia arriba. Miré al techo de la sala. No era un techo, era una lente gigantesca, convexa, como la de un microscopio. Y al otro lado de la lente, allá arriba, en una dimensión que mi mente apenas podía comprender, vi ojos gigantescos, millones de ellos. Nos estaban mirando. No eran dioses, eran espectadores. Seres inmensos, amorfos, sentados en un sofá cósmico, comiendo algo que parecían palomitas de nebulosa, mirando nuestras vidas como si fuera un reality show barato. Ellos pagan por ver el sufrimiento, dijo el arquitecto. Nosotros somos el canal de streaming del universo. Y tú acabas de terminar tu temporada. No te daré el gusto, gruñí. Levanté el cuchillo roto, lo apunté a mi propio cuello. Prefería la nada antes que ser un juguete. Oh, Leo, la muerte no es el final aquí, es solo un cambio de departamento. Antes de que pudiera clavarme el cuchillo, el suelo bajo mí se abrió. Caí por un tubo oscuro, gritando mientras mi cuerpo se deshacía. No por el impacto. Sentí como mis brazos se disolvían en datos. Sentí como mis piernas se convertían en código binario. Mi carne física desapareció, pero mi mente seguía intacta, despierta, aterrorizada. La caída se detuvo de golpe. No tenía cuerpo, no tenía manos, no tenía boca para gritar. Intenté cerrar los ojos, no tenía párpados. Solo tenía visión, una visión nítida, gran angular, en alta definición y visión nocturna. Estaba mirando un pasillo, el pasillo del segundo piso del centro comercial Plaza Norte. Veía la vitrina de moda eterna. Estaba reparada. El vidrio era nuevo. Dentro había 3 maniquíes, y entonces vi a alguien caminar por el pasillo. Era un hombre joven. Llevaba uniforme de seguridad, tenía una taza de café en la mano, tenía mi cara, era nuevo, impecable, sin cicatrices. Sujeto 9. Bienvenido a tu nuevo puesto, Leo, susurró el sistema directamente en mi conciencia. Has sido ascendido, ya no eres el actor, ahora eres la cámara 12. Quise avisarle, quise gritarle al nuevo Leo, ¡corre, no mires a la vitrina!
pero no pude emitir ningún sonido. Solo pude hacer una cosa, un leve clic mecánico cuando mi lente hizo zoom automático. El sonido alertó al nuevo guardia. El sujeto 9 se detuvo. Miró hacia mí. Miró hacia la cámara. Me miró a los ojos, sin saber que yo estaba ahí dentro, gritando en silencio. «Vaya, esta cámara hace ruido», dijo el nuevo Leo, sonriendo. «Espero que no esté rota». Luego miró a la vitrina. Detrás de los maniquíes, en la oscuridad, algo se movió. El cuarto maniquí, el monstruo. Yo lo vi. Yo sabía lo que iba a pasar. Sabía cómo iba a morir. Sabía cuánto iba a sufrir. Y no podía cerrar los ojos. Estaba condenado a grabar cada segundo. La luz roja de REC se encendió en mi visión periférica. El show debe continuar. Fin.